Hola y bienvenido a esta presentación, Entendiendo la extracción de carga, Load Pull. En esta breve presentación, explicaremos los conceptos fundamentales detrás de la extracción de carga, los diferentes tipos de extracción de carga, cómo se realizan las pruebas de extracción de carga y los resultados de la medición de extracción de carga. Esta presentación asume una comprensión básica de ROE, los parámetros S y el diagrama de Smith. Si no está familiarizado con estos temas, o si desea una breve revisión, es posible que desee ver las presentaciones, entendiendo la ROE y la pérdida de retorno, entendiendo los parámetros S y entendiendo la carta de Smith antes de continuar con esta presentación. Esta presentación se divide en 4 secciones. En esta primera explicaremos qué es la extracción de carga, Load Pull, y por qué se utiliza. A continuación, presentaremos los 2 tipos de pruebas de extracción de carga y los instrumentos utilizados para realizar mediciones. Los sintonizadores son un componente crítico en las pruebas de extracción de carga, por lo que también dedicaremos algún tiempo a discutir los diferentes tipos de sintonizadores. En la sección final explicamos cómo se utilizan y muestran los resultados de las mediciones de extracción de carga. En el mundo de la radiofrecuencia, la impedancia de carga estándar suele ser de 50 ohms. Como debería saber, la transferencia de potencia máxima sucede cuando las impedancias de la fuente y de la carga son iguales. Las desadaptaciones de impedancias causan reflexiones. Generalmente son indeseables porque pueden reducir la potencia transferida, crear distorsión, problemas térmicos, entre otros. Por lo tanto, en algunos casos son necesarias las redes adaptadoras. Los parámetros de dispersión S se pueden usar para caracterizar un dispositivo bajo prueba, pero estos parámetros solo son útiles cuando el DUT opera en una carga adaptada o cuando el DUT funciona a una potencia relativamente baja o llamada condiciones de pequeña señal. Esto a su vez significa que los parámetros S se utilizan solo cuando el DUT está operando en su región lineal, donde no hay armónicos significativos o productos de intermodulación. Sin embargo, existen numerosos dispositivos de RF comunes como amplificadores de potencia o PA, que están diseñados y operando como dispositivos no lineales. Por ejemplo, un PA a menudo está diseñado para funcionar en compresión con el fin de obtener la máxima potencia de salida. Dado que se trata de condiciones de grande señal, los parámetros S no se pueden utilizar para caracterizar estos dispositivos. Además, las impedancias involucradas pueden no ser necesariamente todas de 50 ohms. Las impedancias de entrada y de salida de un amplificador de potencia suelen ser bastante bajas, 10 ohms o menos, y por lo que se requieren redes adaptadoras para interactuar con dispositivos de 50 ohms. El rendimiento del dispositivo en términos de la potencia de salida, de ganancia, de eficiencia de potencia agregada, PAE, etc., también variará en función de la potencia de entrada o de inyección y de la impedancia de carga. Por lo tanto, una pregunta fundamental es, ¿cómo determinamos la impedancia de carga óptima en condiciones de grande señal? ¿Y cómo cambia el rendimiento a medida que cambia la impedancia de carga? Estas preguntas se pueden responder con el parámetro extracción de carga. En la extracción de carga se coloca un sintonizador en la salida para traccionar la impedancia de carga lejos de la carga estándar de 50 ohms. Esto permite que se realicen mediciones en condiciones de no adaptación y de grande señal o no lineales. En algunos casos también se puede colocar un sintonizador en la entrada DUT para garantizar una adaptación de entrada de 50 ohms o para realizar las llamadas mediciones de extracción de fuente, algo que no cubriremos en esta presentación. El primer paso en las mediciones de extracción de carga es especificar un rango de valores de impedancias. Esto a menudo se define como una región de la carta de Smith. A continuación, se utilizan sintonizadores para cambiar la impedancia vista por el DUT y medir los parámetros de interés como la potencia de salida, la eficiencia de potencia agregada, la ganancia, etc. En algunos casos queremos repetir la medición en diferentes niveles de potencias, frecuencias, niveles de polarización, etc. Los resultados de estas mediciones se trazan en una carta de Smith y o se utilizan para crear un modelo del DUT. Pasaremos el resto de esta presentación cubriendo cada uno de estos pasos en detalle. Comencemos hablando de los 2 tipos diferentes de pruebas de extracción de carga. El primero de ellos es la extracción de carga escalar, que se realiza principalmente utilizando sensores de potencia de RF escalares.
El segundo es la extracción de carga vectorial, que se realiza principalmente utilizando analizadores vectoriales de redes. Comenzaremos analizando la extracción de carga escalar. En la extracción de carga, escalar la potencia se mide utilizando sensores de potencia de RF estándar. Estas son medidas escalares porque no incluyen ninguna información de fase. Los sensores de potencia de RF estándar tampoco son instrumentos selectivos de frecuencia, por lo que miden toda la potencia dentro de su ancho de banda, incluidos los armónicos, los productos de intermodulación, entre otros. Sin embargo, es posible agregar un analizador de espectro a la configuración de prueba para ver y medir armónicos y productos de intermodulación individualmente. La extracción de carga escalar se realiza utilizando sintonizadores de impedancia pasiva, que deben ser medidos antes de su uso para desincrustarlos. Discutiremos los diferentes tipos de sintonizadores más adelante en esta presentación. Otros componentes y cables también deben calibrarse antes de la prueba. Veamos gráficamente una configuración de prueba de extracción de carga escalar. Los sintonizadores están conectados a ambos lados del dispositivo bajo prueba y un generador de señales inyecta la señal de entrada. Los sensores de potencia se utilizan para medir tanto la potencia de entrada como la de salida. Opcionalmente, también se puede agregar un analizador de espectro a la configuración de prueba para realizar mediciones selectivas de frecuencia, como la medición de armónicos individuales o productos de intermodulación. La extracción de carga vectorial ha reemplazado en gran medida a la extracción de carga escalar. Dado que la extracción de carga vectorial implica la medición de cantidades vectoriales, se utiliza un analizador vectorial de redes para realizar mediciones tanto de las ondas incidentes como de las reflejadas. Tenga en cuenta que esto se hace conectando al acceso directo al receptor del VNA en lugar de a los conectores VNA estándar. La calibración completa de 2 puertos se utiliza para la desincrustación, es decir, para eliminar el efecto de conectores, cables, etc. La extracción de carga vectorial es el tipo más exacto de extracción de carga. A diferencia de la extracción de carga escalar, no requiere precalibración del sintonizador y no depende de la repetibilidad del sintonizador. También puede realizar mediciones en tiempo real y permite mediciones de armónicos sin necesidad de un analizador de espectro separado. Un analizador vectorial de redes es el núcleo de una configuración de prueba de extracción de carga vectorial. Al igual que antes, los sintonizadores están conectados al DUT. La señal inyectada es proporcionada por el VNA y termina en una carga adaptada. Los acopladores de baja pérdida en la entrada y salida del DUT se conectan a las entradas directas del receptor de nuestro VNA. Además de proporcionar resultados más exactos, la extracción de carga vectorial tiene una configuración de prueba significativamente menos complicada y utiliza menos instrumentos que la extracción de carga escalar. Como acabamos de ver, tanto en la extracción de carga escalar como en el vectorial, los sintonizadores se utilizan para cambiar o traccionar la impedancia de carga, es decir, cambian el valor del coeficiente de reflexión, gamma. La especificación más importante para un sintonizador es su rango de adaptación. En otras palabras, ¿cuál es el rango de impedancias complejas que puede tomar el sintonizador? En muchos casos, este rango de impedancias sintonizables se representa como una región en el gráfico de Smith, como se muestra aquí. Otras especificaciones importantes para los sintonizadores incluyen el rango de frecuencia y el rango de potencia admitidos, la rapidez con la que el sintonizador puede cambiar la impedancia, la exactitud de las impedancias creadas, etc. Y aunque los sintonizadores son indispensables para las pruebas de extracción de carga, también se pueden usar para aplicaciones de extracción sin carga. Un ejemplo de esto son las pruebas de robustez, en las que probamos la capacidad del dispositivo para tolerar altos niveles de potencia reflejada creada por una carga no coincidente. Los sintonizadores utilizados en la extracción de carga se pueden agrupar en 3 categorías principales: sintonizadores pasivos, sintonizadores activos y sintonizadores híbridos. Echemos un vistazo a los sintonizadores pasivos. Los sintonizadores mecánicos pasivos son la forma más fundamental de implementar la extracción de carga. Crean una impedancia compleja utilizando una línea o carro y una sonda que se puede mover en las direcciones X e Y. Cuando la sonda está completamente retraída, el sintonizador tiene el efecto mínimo en la señal que pasa a través de él. Al bajar la sonda se crean reflexiones y se cambia la respuesta de amplitud. Al mover la sonda a lo largo de la línea, cambia la fase de la reflexión.
Por lo tanto, al mover la sonda en estas dos direcciones, los sintonizadores pasivos pueden crear cualquier valor de impedancia deseado en la carta de Smith. Los sintonizadores pasivos tienen una serie de ventajas. Son de bajo costo, relativamente simples, robusto y también suelen soportar una amplia gama de potencias de entrada y una amplia gama de frecuencias. Una desventaja de los sintonizadores pasivos es su tiempo de sintonización relativamente lento. Aunque el movimiento de la sonda se puede automatizar el ajuste, sigue siendo un proceso mecánico. Otra desventaja de los sintonizadores pasivos es que incluso en la posición completamente retraída, introducen cierta cantidad de pérdida, y esto a su vez puede limitar el rango de impedancias que se pueden sintonizar. Veamos con más detalle. Cuando se utiliza un sintonizador pasivo, la señal reflejada por el sintonizador siempre será menor que la señal directa, porque la línea y el sintonizador siempre introducirán pérdidas. Esta pérdida reduce el área sintonizable de la carta de Smith. Otra forma de aclarar lo anterior es que el coeficiente de reflexión gamma siempre será menor que 1. Por lo tanto, es posible que los sintonizadores pasivos no puedan crear las impedancias deseadas, especialmente cuando las mismas se encuentran cerca del borde de la carta de Smith, donde gamma es igual a 1. Recuerde que algunos dispositivos como los amplificadores de potencia requieren bajas impedancias para un rendimiento óptimo. Sin embargo, esta limitación en el área de sintonización puede superarse utilizando sintonizadores activos. En un sintonizador activo, la onda directa se absorbe típicamente en una carga no reactiva y la onda reflejada se crea utilizando un generador de señales con fase y amplitud controlables. A continuación, esta señal se devuelve al DUT a través de un amplificador de retroalimentación. Al controlar tanto la fase como la amplitud de la señal reflejada, un sintonizador activo puede simular cualquier desadaptación, creando cualquier impedancia o valor gamma deseado en la carta de Smith, incluidos los valores de gamma mayores a 1. En este punto, puede ser útil comparar los rangos de sintonización de los sintonizadores pasivos y activos. Recuerde que con los sintonizadores pasivos, la atenuación o pérdida reduce el área sintonizable, lo que puede dificultar la creación de impedancias cerca del borde de la carta de Smith, donde el coeficiente de reflexión, gamma, es igual a 1. Un sintonizador activo puede crear impedancias en cualquier punto de la carta de Smith, e incluso puede formar impedancias que se encuentran fuera del gráfico de Smith, es decir, valores de gamma que son mayores que 1. Un vistazo a las ventajas y desventajas de los sintonizadores activos, y en particular, cómo se comparan con los sintonizadores pasivos. La mayor ventaja de un sintonizador activo es que puede crear cualquier impedancia en la carta de Smith, incluso valores en los que el coeficiente de reflexión gamma es mayor que 1. La otra gran ventaja de los sintonizadores activos sobre los sintonizadores pasivos es que son electrónicos, por lo que la sintonización es mucho más rápida. Sin embargo, los sintonizadores activos suelen tener un rango de frecuencia más estrecho. Los sintonizadores activos también suelen ser más grandes y de mayor costo. En particular, puede ser difícil construir sintonizadores activos para potencias más altas y a frecuencias elevadas. Mencionamos anteriormente que la mayor desventaja de los sintonizadores pasivos es el rango de sintonización limitado. Aunque los sintonizadores activos pueden superar esta limitación, los requisitos de potencia son altos, por lo que dificulta la construcción de un sintonizador puramente activo. Una solución es combinar sintonizadores activos y pasivos en un sintonizador llamado híbrido. Esto proporciona una mayor flexibilidad, pero tiene un costo y una complejidad mayor. En un sintonizador híbrido, el sintonizador pasivo actúa como un tipo de precoincidencia con el sintonizador activo, proporcionando el resto del cambio de impedancia necesario. Esta combinación de sintonización pasiva y activa reduce los requisitos de potencia en un sintonizador híbrido en comparación con un sintonizador puramente activo. Hasta ahora, solo hemos estado discutiendo la impedancia presentada a la frecuencia fundamental. Recuerde que la extracción de carga se refiere a un comportamiento no lineal de grande señal que puede crear una distorsión armónica significativa. La impedancia observada por cada armónico se vuelve más importante a medida que el DUT avanza en la compresión y aumenta la amplitud del armónico. Por lo tanto, las mediciones de extracción de carga a menudo también consideran el segundo y tercer armónico además de la fundamental. Tenga en cuenta que las impedancias óptimas para la fundamental y los armónicos generalmente no son las mismas.
La razón por la que nos preocupa esto es que la impedancia vista por diferentes armónicos puede tener un impacto importante en el funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, la eficiencia de potencia agregada a menudo se ve afectada significativamente por la elección de estas impedancias armónicas. Por lo tanto, en la extracción de carga, a menudo necesitamos tener una forma de ajustar la impedancia de forma independiente para cada armónico. La sintonización armónica se puede realizar con sintonizadores pasivos o activos. Una forma de realizar la sintonización armónica con sintonizadores pasivos es utilizar varios sintonizadores conectados a través de un triplexer. Otro método es conectar en cascada varios sintonizadores juntos. Una tercera forma es utilizar un sintonizador múltiple para controlar o definir cada una de las impedancias individuales. Cuando se utilizan sintonizadores activos para la sintonización armónica, un enfoque común es utilizar un sintonizador pasivo para la fundamental y sintonizadores activos para los armónicos. Esto se debe a que la fundamental tendrá un requerimiento de potencia más alto que los armónicos de orden superior. Alternativamente, los sintonizadores activos también se pueden usar para la fundamental. Aunque no se muestran aquí, los sintonizadores híbridos también se utilizan para proporcionar sintonización armónica. Ahora dediquemos el resto de esta presentación a analizar los resultados de la medición de extracción de carga. La extracción de carga es el proceso mediante el cual medimos uno o más parámetros del dispositivo a diferentes impedancias. Los parámetros típicos medidos son la eficiencia de potencia agregada, la potencia de salida, la ganancia, etc. Dado que los estamos midiendo en función de la impedancia, los valores medidos a menudo se trazan en la carta de Smith con puntos de rendimiento idéntico o similar conectados entre sí para crear un contorno. En este ejemplo, este contorno representa una eficiencia de potencia agregada del 65%. Este contorno conecta valores de impedancia que producen una eficiencia de potencia agregada del 64% y este contorno representa el 63%, etc. Los contornos nos permiten visualizar los valores medidos en función de la impedancia compleja y determinar las impedancias óptimas para un parámetro dado. Aquí la mejor eficiencia de potencia agregada se logra en la impedancia ubicada en el centro de estos contornos. La impedancia óptima suele ser diferente para diferentes parámetros. Por ejemplo, el mejor PAE puede alcanzarse con esta impedancia, mientras que la potencia de salida más alta puede producirse con una impedancia diferente. La pregunta entonces es, ¿qué impedancia se debe usar? Con los datos de extracción de carga, el diseñador puede elegir el valor que optimiza uno de estos parámetros o elegir un valor que represente un compromiso entre parámetros. Por ejemplo, si un diseño requiere tanto una cierta potencia de salida mínima como una cierta eficiencia mínima de potencia agregada, el diseñador podría usar los datos de contorno para identificar qué región de la carta de Smith. Aquí el área sombreada de púrpura podría cumplir con ambos requisitos. Los datos de contorno medidos se utilizan principalmente en el diseño de redes adaptadoras porque permite una fácil visualización de las impedancias óptimas para los parámetros medidos. Otro uso de datos de extracción de carga es crear un modelo de grande señal que no sea de 50 ohms del DUT. Se pueden derivar dos tipos de modelos a partir de los datos de extracción de carga. Un modelo compacto es un modelo de pequeña señal en el que el DUT se representa en forma de componentes R, L y C, fuentes de corriente dependientes de la tensión y fuentes de tensión dependientes de corriente. Un modelo de comportamiento es un modelo de grande señal que tiene en cuenta los armónicos y la distorsión. Uno de los modelos de comportamiento más populares es el Cardiff Model Plus. Ajusta curvas polinómicas a los datos medidos. Los modelos de comportamiento a menudo se denominan distorsión poliarmónica o modelos PHD, aunque ocasionalmente es posible encontrarlos como parámetros X. Una vez que se ha creado un modelo, a partir de datos de extracción de carga, se puede importar fácilmente y utilizar dentro de herramientas de diseño de RF como Microwave Office. Terminemos con un breve resumen. No todos los dispositivos de RF funcionan en entornos de pequeña señal o de 50 ohms adaptados. Los amplificadores de potencia son un ejemplo común. Sin embargo, los parámetros del dispositivo como la potencia de salida o la eficiencia de potencia agregada suelen ser una función de la impedancia de carga, por lo que es importante poder caracterizar los dispositivos que funcionan con cargas no coincidentes. La extracción de carga utiliza sintonizadores para cambiar la impedancia de carga para la prueba.
Estos sintonizadores pueden ser dispositivos pasivos, activos o híbridos, y también puede ser necesario usar sintonizadores que puedan definir las impedancias armónicas individuales. La extracción de carga escalar se realiza utilizando sensores de potencia de RF, pero la mayoría de las pruebas de extracción de carga son de extracción de carga vectorial que utiliza un analizador vectorial de redes para generar y medir señales. Los resultados de la medición de extracción de carga se utilizan de dos maneras principales. Una es trazar contornos de rendimiento constantes en un diagrama de Smith, y la otra es crear modelos para su uso en simulación y diseño. Con esto concluye nuestra presentación, Entendiendo la extracción de carga. Si desea obtener más información sobre la extracción de carga o los instrumentos y accesorios utilizados en las mediciones de extracción de carga, consulte los enlaces en la descripción del video. Gracias por mirar.